Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. El día de hoy les tengo un video de una visita al Museo Regional de La Laguna. Entonces amigos, si les parece interesante esto que vamos a ver, sujétense bien a sus asientos y que empiece a rodar la cámara. Tras su muerte, la naciente comunidad cristiana deposita su cuerpo en una sencilla tumba en las laderas de la colina vaticana. Muchos cristianos se hacen enterrar junto a la tumba del apóstol, sobre la cual fue construido un pequeño monumento con un muro rojo, llamado Trofeo de Cayo. A finales del siglo II, este lugar se convirtió en un lugar de culto y peregrinación para los cristianos que querían honrar la memoria del apóstol. Pablo de Tarso, quien inicialmente fuera un recaudador de impuestos romano y perseguidor de los cristianos, tuvo una revelación del Señor en el camino de Damasco, tras la cual se convierte y es bautizado. A partir de ese momento, viajó por varias ciudades predicando el Evangelio. Al igual que a San Pedro, el emperador Nerón ordena la decapitación de San Pablo. Tras su muerte, el apóstol es sepultado en la Vía Ostiense. La joven comunidad de los cristianos sufrió muchas persecuciones a lo largo de casi 3 siglos. Muchos de ellos murieron en el Coliseo de Roma, arrojados a los leones, crucificados o sacrificados de formas terribles. Aquellos que morían a causa de la fe cristiana eran llamados mártires, y el pueblo cristiano. Amigos de Siguiendo al Maestro, pues como les acabo de decir, el día de hoy vamos a ver algunos de los elementos que están en esta exposición aquí en el Museo Regional de La Laguna. Esta exposición se llama Descubriendo el Vaticano, el tesoro de San Juan de Letrán. Entonces, si les parece interesante, amigos, pues quédense aquí y vamos a ver algunos de estas obras y algunos de estos elementos. Entonces, aquí en esta obra, él es Julio II, quien recibe las decretales. Esta es una reproducción al fresco de Rafael Sanzio,
en 1511. Enseguida tenemos esta escultura. Es el Buen Pastor, imagen del arte cristiano. Es una de las más antiguas representaciones del arte cristiano antiguo, en el cual Cristo porta sobre sus hombros la oveja, iconografía de la parábola de la oveja perdida. Aquí vemos del lado izquierdo una estatua de San Juan Bautista, bronce dorado. Del lado derecho la estatua de San Juan Evangelista, metal dorado y plata. Aquí lo que estamos viendo es primeramente una lámpara de aceite del siglo III, las catacumbas de Roma. Enseguida vemos las cadenas de San Juan Evangelista. Luego vemos un relicario de San Juan Bautista del siglo XIX, bronce dorado. En el extremo derecho vemos una lámpara de aceite del siglo II. Vamos a ver unas monedas romanas del siglo II también, y otra lámpara de aceite del siglo II de terracota. Veamos más de cerca. Aquí estamos viendo, vamos a ver dos relicarios y una reproducción de la lanza de Cristo. Primeramente, del lado izquierdo, vemos el relicario de la Sagrada Espina, de manufactura italiana del año 1853. Este relicario guarda en su interior una de las espinas de la corona de Cristo y está decorado con diversos símbolos de la Pasión. Aquí al centro vemos el relicario de la columna de la flagelación, plata y bronce dorado. De orfebrería romana, este relicario regalado a la Basílica de Letrán conserva un fragmento de la columna de la flagelación de Cristo, la cual es conservada en la Basílica de Santa Prassede en Roma. Finalmente, vemos la reproducción de la lanza de Cristo. Muestra en su interior la que, según la tradición, fue la lanza del soldado Longino, con la que se traspasó el costado de Cristo en la crucifixión. Bueno, aquí vemos algunas monedas emitidas por el Papa Juan XXIII. También vemos la portada de la bula del inicio del Concilio Vaticano II con la firma autógrafa del Papa Juan XXIII. En la parte superior vemos algunas fotografías de los más recientes papas. Ahora aquí vamos a ver la famosa tiara papal, tripletaria, triple tiara o tirregnum del Papa Pablo VI, orfebrería milanesa. El último papa en ser coronado fue Pablo VI.
Simbolizaba el triple poder del Papa, Padre de Reyes, Rector del mundo y Vicario de Cristo. También significa la iglesia militante, la que sufre y la triunfante. Vemos también la placa conmemorativa de la canonización de Pablo VI, portando el tirregno o la tiara papal. Enseguida vemos la medalla de Pablo VI portando la mitra. Vamos a ver estas 4 colecciones, empezando por las monedas de la sede vacante de Juan Pablo II. Vemos también allí esto que sobresale, que se llama martillo de la apertura de la puerta santa de la Basílica Lateranense. Y aquí está el famoso anillo del pescador. Veamos si se aprecia bien. No se vayan a confundir con los anillos de los pescadores. Los pescadores de peces. Le llaman anillo de pescador según el Papa, porque van a pescar hombres, según él. Para quienes no conozcan, esa especie de cachucha, sombrero, o como lo conozcan, ese se llama solideo, y ese lo usaba el Papa Benedicto XVI. Enseguida vemos el misal utilizado por el Papa Benedicto XVI durante su visita a México, esto en el año 2012. ¿Qué les parece? Enseguida vemos otro solideo, es del Papa Francisco. Luego estamos viendo un misal utilizado por el Papa Francisco en su visita a México, esto en el 2016. Atrás del solideo vemos un óleo sobre tela de San Ignacio de Loyola y la oración del Papa Clemente XI. Aquí de este lado vamos a ver la pala y martillo del jubileo. Y luego vamos a ver allá atrás de la pala y el martillo vemos el ladrillo para la clausura del año santo del gran jubileo. Y en nuestro lado derecho vemos el ladrillo del cardenal vicario de la clausura de la puerta santa de la Basílica Lateranense del jubileo del año 2000, conocido como Matone, dicen los italianos, Matone. Bueno, antes de pasar a la siguiente sala vemos esta obra que es un óleo de Rafael Sanzio, es la Transfiguración. Aquí estamos viendo el relicario del brazo de Santa Elena en bronce dorado, madre del emperador Constantino. En este relicario se recuerda que fue la emperatriz Elena quien en Jerusalén descubrió los maderos de la cruz de Cristo. En la parte de atrás vemos un monograma de Constantino, es una reproducción perteneciente a un sarcófago cristiano del siglo IV.
El relieve presenta un monograma construido de las letras P y X griegas, con el nombre del Salvador Cristos. De ahí penden el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Ahora aquí estamos viendo 3 relicarios. Este primero, ese, es el relicario de Santa Bárbara. Es la única reliquia de la santa que se conserva, ya que la cabeza fue robada en el saqueo de Roma en 1527. En la parte de atrás vemos el relicario de lino manchado con sangre de Santa Cecilia Mártir. Y aquí a nuestro lado derecho vemos el relicario de varios mártires romanos del siglo XIV. Aquí vemos la crucifixión de San Pedro. Es una réplica de relieve que se encontraba en el altar mayor de la Basílica del Vaticano en Roma. Se muestra el cuerpo agónico de San Pedro clavado sobre la cruz invertida y firmemente plantada en una roca al centro. Así se ve esta representación. Mientras vemos este relieve, les comento que el papado a través de los siglos, en la historia ha habido 266 papas. La palabra papa surge de la primera letra de cada una de las palabras Pedro, apóstol, príncipe, apostolorum, papa. Y son considerados como sucesores de San Pedro, vicarios de Cristo en la tierra, obispo de Roma, sumo pontífice de la Iglesia Universal, y son elegidos por los cardenales reunidos en cónclave, el cual realmente finaliza no con la salida del humo blanco, sino cuando el nuevo Papa toma posesión de su sede como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces, amigos, pues para su conocimiento, 266 papas hasta el día de hoy, y el significado de papa, que es Pedro, apóstol, príncipe, apostolorum. Así es. Sigamos. Aquí en esta exposición, aquí hay varias cosas interesantes. Esto que estamos viendo primeramente es la pareja de férulas para los Mazzieri del capítulo lateranense. Aquí enseguida vemos las llaves ceremoniales de toma de posesión de San Juan de Letrán por el Papa como obispo de Roma. Acá vemos un par de venajeras con plato. Y ahí estamos viendo el cáliz con coral. Aquí arriba vemos una patena eucarística. Y finalmente aquí vemos el icono Madre de Dios de Smolensk.
Ahora aquí estamos viendo el busto de Miguel Ángel Buonarroti. Esta es una réplica, obviamente. Y luego aquí vemos el relicario con fragmentos de las túnicas de Santo Domingo y San Antonio de Padova. Este es otro relicario de San Gregorio VII, que también fue papa. Finalmente vemos el cáliz con Moisés, Aarón y Melquíades, en plata dorada. Aquí estamos viendo primeramente del lado derecho, el juego del lado derecho, y la parte central es un cáliz con patena realizado por el orfebre Jean Baudet en el año de 1540. Del lado izquierdo vemos la paz constantiniana con adoración de los magos de finales del siglo XV. Aquí vamos a ver un óleo como representación del antiguo relicario de San Pedro. En estos óleos se representan los antiguos relicarios que conservaban en su interior las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo. Hoy están colocados en el baldaquiano sobre el altar mayor de la Basílica de Letrán. Veámoslo completamente. Esto que estamos viendo, amigos, es un juego de ornamentos rojos del cardenal Flavio I, de finales del siglo 1600. Vemos allá al fondo la cruz procesional. Aquí estamos viendo el frontal del altar del Papa Alejandro VII Chigi. Así se ve este frontal del altar. Este es otro frontal, en este caso del altar blanco, llamado del Agnus Dei. Agnus Dei. Ahora aquí vemos aquí al centro el báculo o pastoral de finales del siglo XVIII. Del lado derecho vemos una cruz pectoral bizantino. Y esto que estamos viendo al lado izquierdo es el palio. Es un ornamento utilizado por el Papa y arzobispos metropolitanos, realizado en lana blanca y con 6 cruces negras, sobre las cuales se colocan 3 clavos metálicos que recuerdan los clavos de la Pasión. Aquí vemos la representación del Via Crucis, la caída de Cristo, y atrás vemos un plato con el escudo pontificio de finales del siglo XIX.
Aquí vemos un dibujo de la corte pontificia en los funerales de un pontífice. Este es un grabado. Vemos la escena. Aquí estamos viendo la capa pluvial del Papa Clemente XII. Y enseguida vamos a ver la casulla utilizada el Jueves Santo, Coena Domini. Vamos a ver también la estatua de San Pablo del siglo XVIII y una estatua de San Pedro del siglo XVIII también. Veamos. Papa Pío IX, 1871. El último Papa, el 255, soberano de los estados pontificios. Su pontificado, el más largo de la historia, duró 31 años y 8 meses. Ese monumento celebra el 25 aniversario de su elección. Se ve un sigilio o sello del Papa Pío IX. Es el sello del primer año de pontificado, el más largo de la historia. Vemos algunas monedas. Y la bandera del Vaticano. Ese es el anillo del pescador, utilizado por el Papa Juan Pablo II. Hasta las 5:30. Hasta la próxima.